Puesto, hay toda una polémica desatada. Antes de ver todo eso, vamos a pedir la reflexión del congresista Richard Arce, miembro de la bancada Nuevo Perú. Congresista, buen día, bienvenido a Edición Matinal. ¿Cuál es su opinión de todo lo que ha escuchado? Con preocupación, porque en realidad ha sido una serie de errores que ha cometido el gobierno. Desde el momento que otorga la licencia, recordemos bien que si bien es cierto es un proceso que tenía que darse, porque hace 4 años presentaron el estudio de impacto ambiental, debió haberse preparado ese escenario. Y él sabía que iba a haber conflictividad social. Y corrobora con las versiones que él ha manifestado de este audio grabado ilegalmente, que me parece toda una falta de respeto. Total. Por más que tengamos diferencias, por supuesto, hay un principio básico más todavía entre autoridades. No están sentados entre delincuentes, no es una mafia donde se graban, donde se chantajean, se extorsionan entre ellos. No, acá están autoridades. Es realmente grave que autoridades, representantes de regiones, y bueno, estaba el presidente y otros ministros, vaya a saber cuál de ellos haya sido el que ha grabado, pero no solamente es un desatino, no es una falta ética, sino me parece algo muy grave como mensaje. Pero más allá del tema de la grabación, definitivamente corrobora a los hierros que ha cometido el Ejecutivo. Desde el momento que otorga la licencia y después la pretensión de retirar la licencia porque no había otro camino. Si tienes un escenario de conflictividad social, tú tienes que generar espacios de confianza, credibilidad. Era más inteligente que el presidente, por ejemplo, vaya y converse con la población antes de otorgar la licencia. Alguien dirá, es fácil ser general después de la batalla, pero era una cuestión evidente, porque Tía María ya tenía antecedentes. Recordemos lo que sucedió en el gobierno de Alan García, lo que sucedió en el gobierno de Ollantumala, que se llenaba la boca diciendo algo así. Minanó, que en campaña estuvo en Cocachacra haciendo campaña, pregonando inclusive la defensa de los agricultores, y después el 2015 quiso imponer a la fuerza con muertos de por medio. Toda esa historia es importante recapitularla. 2 estudios de impacto ambiental con observaciones, uno de ellos desde la UNOPS, un organismo internacional que no tiene nada que ver con el proyecto minero. Con todo ese escenario, evidentemente, estos hierros ha llegado a este extremo donde se ve al presidente que está buscando una estrategia formal para poder levantar la licencia de construcción, que al final lo descalifica y lo desacredita. Él está buscando un argumento. Un pretexto. Pero claro, pero ayer Salvador del Solar ha dicho que fue el vandalismo lo que finalmente levanta la licencia. O sea, ¿qué estaba buscando el presidente? Que haya más protestas. Le estaba diciendo la forma como podían argumentar y ganar tiempo para que él pudiera decir, ok, no va, porque además hay algo más grave. Él dice, ustedes ya saben lo que yo pienso. O sea, de saque, él quería levantar la licencia. ¿Para qué le da la licencia a Sauder? Esa es la gran pregunta. Además, seamos objetivos, no se ha levantado la licencia. No, simplemente se ha suspendido porque el Consejo de Minería es un espacio netamente administrativo que se centra en el procedimiento formal para otorgar licencias de construcción a las empresas mineras. Ahí no se pondera el tema, por ejemplo, de la conflictividad social. Por eso te digo que en realidad es un pretexto, con responsabilidad. Pero ojo, ahí hay una gran diferencia con lo que también se está pretendiendo hacer, que estoy escuchando por ahí en corillos del Congreso que se pretende buscar cualquier tipo de acusación al presidente, porque el Congreso tiene mecanismos para regular, por ejemplo, en este caso, una acción del presidente. Y el día de hoy han convocado a Junta de Portavoces al mediodía. Sospecho, porque no pusieron la agenda, es para tratar este tema. No, sí, claro. Seamos muy objetivos y responsables frente al país. Son hierros que ha cometido el Ejecutivo, es un desatino, pero no llega a un extremo de una acusación constitucional, por ejemplo. Buscando una vacancia. Pero sería grave, ¿no? En una circunstancia, porque lo que se ve en los audios, yo no veo ningún delito. Veo la incapacidad para confrontar unos conflictos sociales, pero eso no viene de ahora. Si hacemos una revisión histórica de lo que ha sucedido en los conflictos sociales, realmente es negativo, con muertos de por medio. Más bien saludo la posición del gobierno de poner el diálogo por delante, inclusive ante posiciones beligerantes como la del gobernador regional de Arequipa, que me pareció también totalmente desatinado estar confrontando al presidente de la República poniéndole plazos, cuando él es responsable de representar una región. El señor Pedro Gamio ha sido viceministro de Energía. Vamos a también conocer su reflexión. Buenos días, señor Gamio. Buenos días. Definitivamente concuerdo contigo que hay un problema ético y hay un problema también de las personas encargadas de seguridad del presidente. Sí, claro. Creo que eso es un primer punto. Es inaceptable, ¿no?, que a un presidente de la República lo estén grabando. Para funcionarios de menor jerarquía le hacen a uno dejar el celular en una sala contigua y definitivamente tiene que haber buena fe y tiene que haber un diálogo abierto que
mientras se trata de un proceso de negociación, no puede estar sujeto a la presión mediática. Entonces la grabación es una falta a la ética y creo que no debería ser admitido. Vamos al tema de fondo. El tema de fondo, creo yo, que ha habido serios errores en la metodología que ha seguido nuestro Estado, nuestro gobierno, porque aquí tiene que haber un intermediario válido que siga un proceso de negociación. El mensaje que dio la empresa de que no iba a hacer nada hasta que se consiga un acuerdo con los principales actores de Arequipa, y en este caso los afectados directamente, ese mensaje debió traducirse en un documento que lleve a lo que nos dice la lección de la historia. Aquí en otras partes del mundo existe la causal de fuerza mayor, pero lo que no se puede hacer es innovar en competencias que están muy definidas. El Consejo de Minería no puede pronunciarse sobre materia ambiental y sobre materia social. Para eso existen otras instancias. Hay, es cierto, omisiones y deficiencias en las normas reglamentarias hoy. Tenemos casos en el campo de hidrocarburos, muchos lotes que han caído en fuerza mayor porque la propia empresa se ha dado cuenta de que la resistencia de determinadas comunidades hace imposible el desarrollo de los trabajos. Entonces ellos mismos le piden a la entidad pública, oiga, por fuerza mayor suspenda el cumplimiento de mis obligaciones. En el caso minero el tema ha sido más complicado, porque hemos esperado en el pasado que haya muertos, que la violencia llegue a palabras mayores para que las actividades se detengan. Claro, pero en este punto está el hecho de que el presidente ya tiene una posición y que no la dice, incluso en el audio dice, bueno, primero tiene que pasar fiestas patrias, ¿no? La comunica 9 días después. Pero, ¿cuál es la seguridad para un inversionista? No sé si la palabra es seguridad jurídica, creo que sí, de poder invertir en el Perú si vemos, por este audio que se ha filtrado, que el presidente piensa una cosa y dice otra, y luego va a su verdadero pensamiento buscando argumentos, como lo ha dicho el propio congresista Arce, buscando argumentos para luego decir ya no va. O sea, eso lo dice incluso el propio presidente. Yendo al tema de fondo, de la conducta, es uno de los temas de fondo, la incoherencia o pensar algo y decir otra cosa de lo que se piensa. Por eso la gente quiere cambio. Porque no es solo el presidente, muchísimos políticos de la vieja escuela actúan en base a ese protocolo y hoy viene el AMPAI con los instrumentos modernos que permiten mostrar esas incoherencias. Lamentablemente esa es una práctica que vemos en muchas esferas del establishment actual y esa falta de coherencia es parte de la deslegitimidad que tiene hoy el sistema político. También está el hecho de que no hay meritocracia, de que no se llega a los puestos públicos porque son las personas que tengan los méritos suficientes. Vemos la conducta errática del Congreso hoy. No es un Congreso en la que todos nosotros nos podamos sentir orgullosos. Hay definitivamente una urgente demanda de cambio. ¿Por qué la gente simpatiza tanto con el adelanto de las elecciones? Pero hay otro aspecto que también debo mencionar, que a nivel del mundo de la inversión privada se está sopesando mucho este tema y eso también nos está haciendo daño. Hay un problema de autogol. Es decir, de la noche a la mañana el Perú no puede decir no a la minería grande, formal, a la que le exijo una serie de condiciones. Y por otro lado, somos tolerantes con la minería ilegal, que está dañando severamente el medio ambiente, la salud y la vida de las personas. Entonces, hay problemas serios de gobernabilidad que también complican el panorama. El Perú necesita crecer mínimo 4 puntos en el Producto Bruto Interno para garantizar empleo para los jóvenes, para que haya mejor presupuesto para salud, para educación, para duplicar el presupuesto de educación, quintuplicar el presupuesto de ciencia y tecnología. Hay problemas serios de gobernabilidad y este es un tema de fondo. Creo yo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para no pensar en el interés propio, sino de una vez por todas salir de esta crisis política que se está agudizando. Muy bien, ¿y qué hacemos? Porque hoy día en la Junta de Portavoces el titular, el headline era vamos a ver la crisis política, no con todos. Y parte de la crisis política es lo que usted acaba de mencionar, congresista Arce, que ya muchos hablan de, bueno, esto no va para más, no solo no adelanto elecciones, sino vacancia.
O sea, ¿a dónde en verdad vamos a llegar con todos este fuego cruzado? Hagamos una diferencia. Sí, claro. Hay un escenario con el proyecto Tía María, donde hay un valle agrícola, hay una confrontación y una preocupación legítima de la población que se dedica a la agricultura. Así es, y 14.000 toneladas de arroz. Tienen miedo respecto a lo que ha significado la inversión de parte de Sauder con 30 años de pasivos ambientales y serios cuestionamientos. El tema político va a ser utilizado por este tipo de escenarios. Son variables que se presentan, como por ejemplo el caso de Villanueva, que le hacen perder espacio de legitimidad, llamémosle, al presidente. Porque en el mensaje de la Nación del 28 de julio, la percepción de la población era otra respecto a lo que se viene sucediendo el día de hoy. Ahora, particularmente nosotros en el Nuevo Perú hemos sido firmes. No queda otra alternativa que cerrar el Congreso. Se va corroborándose todo lo que ha significado la instrumentalización de un poder del Estado. Pero ¿qué está sucediendo en el Congreso? Eso hay que denunciarlo. Cerramos el Congreso, que el presidente... También se va el presidente, porque esa fue la propuesta de la reforma constitucional para adelanto de elecciones. Pero él dice, el presidente Vizcarra, cuando ayer sale a explicar, dice que este audio es un elemento distractivo para que ustedes no discutan la reforma constitucional que ha planteado. ¿Usted cree? Pero es que le va a buscar pretextos. En el Congreso ya están haciendo algo. La semana pasada teníamos suficiente tiempo para recomponer las comisiones. Lo único que se ha hecho es votar sobre cuántos congresistas forman cada comisión. Hay comisiones de 18, de 19 y de 24 congresistas. Nada más. Se hizo junta de portavoces, se hizo consejo directivo y pleno del Congreso. Cuando más bien debió haberse abordado el tema de fondo, que era saber qué comisiones perdía Fuerza Popular, cómo nos recomponíamos. Ahora ya no son 6 bancadas, son 12 bancadas. Inclusive hay un cuestionamiento abierto, porque si hay 12 bancadas, significa que debería aumentar el número de congresistas que forman las comisiones. Perversamente, para mantener su mayoría, por ejemplo, la Comisión de Constitución se queda con 19 integrantes. 8 de Fuerza Popular, más 2 bancadas satélites que siempre votan a favor de ellos, hasta 3, prácticamente tienen la mayoría, porque con 10 votos ya tendrían la aprobación de justamente una reforma constitucional que se dictaminaría en Constitución y de ahí pasa al Pleno. En el Pleno ya hemos visto en la elección de la presidencia que tienen mayoría. En consecuencia, se van a oponer porque esa mayoría no está de acuerdo con el adelanto de las elecciones y están dilatando, están en una estrategia dilatoria. ¿A dónde vamos? Simplemente vamos a un nivel de polarización que le hace mucho daño al país, que al final nos va a pasar la cuenta porque la población está realmente cansada. Nosotros estamos hartos, por supuesto. La verdad. ¿Qué piensa usted, señor? Yo tengo la impresión que si se actúa con interés de parte, con mezquindad, no se lee el mensaje del pueblo, no se actúa con la prontitud que la crisis demanda, porque la inversión privada también se retrae en momentos en que se anuncia adelanto de elecciones. Se tiene que ir al tema de fondo, de una vez por todas, debatir esto y definirlo. Si no se hace, se va, y estoy de acuerdo en el concepto, se va a agudizar la crisis política y se favorece los extremos. Los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país. Y yo sé que hay gente que dice, ¿por qué el Estado no entra con fuerza, con rigor, a poner orden? Todo en la medida razonable. Hay un problema de fondo. En el pasado hay razones de desconfianza en el proyecto Tía María. Ha habido delito ambiental, ha habido soborno, ha habido prácticas incorrectas. La confianza solo se construye con compromisos tangibles, garantías, fideicomiso, que garantice inmediata reposición ante el más mínimo daño ambiental, capacitar a los jóvenes, hijos de los propios agricultores en monitoreo ambiental independiente con equipos portátiles que la OEFA respalde y apoye. Hay una serie de elementos, el tema de la falta de agua. Este valle tiene problemas de falta de agua, necesita 15 millones de metros cúbicos. Ese es un tema que tiene que... la agricultura sola en el Perú en este momento, hoy, no es suficiente para darle a este país un horizonte de largo aliento. Necesitamos aprovechar la industria extractiva para duplicar el presupuesto de educación, para el desarrollo humano, pero este trabajo exige gobernabilidad. Y no podemos dejar... ¿Y usted siente que hoy no hay gobernabilidad? Siento que hay una crisis aguda de gobernabilidad y que los extremos están queriendo capitalizar esto y que el caos y la violencia hacen que nuestro país se pierda. Yo creo que debemos reflexionar. Yo exhorto a los congresistas a pensar en cómo los va a juzgar la historia. Necesitamos hoy poner el tema de agenda principal y de una vez todos los actores en el Perú sepan, vamos a elecciones, sacamos adelante una reforma que implique mejorar nuestras instituciones, meritocracia en el Estado y no maltrato a la juventud que necesita
un horizonte claro. Cristiano, usted está pidiendo el Perú por delante. Exacto. Pero ahí tenemos mucha responsabilidad del Congreso. Porque, por ejemplo, supuesto. el trasfondo de todo esto es el cuestionamiento al modelo de explotación de nuestros recursos naturales. Y eso pasa por una legislación nueva, nueva ley de minería. Pero ha tenido errores en la minería, sí, los delitos ambientales y todo lo que usted tiene... obviamente en la memoria, pero de ahí a no respetar el Estado de Derecho... Pero justamente por eso te planteo una modificación de la ley de minería. Por ejemplo, en vez de estar en esta conflictividad entre poderes del Estado, que el Congreso asuma la responsabilidad de la ley de minería, que incorpore todo el componente tributario, por ejemplo, porque uno de los grandes cuestionamientos es los beneficios. ¿Cuánto beneficio se está recibiendo? El tema del canon minero. Por ejemplo, en mi región, en Apurímac, nosotros no recibimos canon minero. ¿Cómo hacemos para estimular, para que la población sienta que esa explotación de recursos naturales tiene un beneficio directo? Si revisamos el tema de devoluciones que le dan a las empresas mineras, solo en este año el Estado ha tenido de ingresos más de 4.000 millones de soles. Pero en devoluciones llega a 2.000 millones, la mitad de devoluciones. Porque hay un tema muy serio con el IGB que no pagan las empresas mineras. En el año 2016 hemos tenido el extremo de devolver más de lo que hemos recaudado, más de 1.500 millones. Porque ahí hay un déficit en el tema legislativo. Claro, por eso es determinante que se tienen que abordar de manera integral. Hace 30 años, cuando se aprobó con Fujimori la ley de minería, tenía otro contexto. Estábamos en un escenario de reinserción de nuestra economía, había un mensaje del consenso de Washington y todo lo que se requería para promover las inversiones. Pero ahora estamos en otro escenario, donde tenemos la posibilidad de ser competitivos a nivel mundial en el tema minero, pero con responsabilidad ambiental, tributaria, social, que es determinante. Eso les diría a las empresas mineras que están en el país. Tan importante como la tecnología es mantener buena relación con la población que está en el ámbito de influencia. Si no, y hay un serio cuestionamiento por el tema de la ley de la minería que disocia el suelo y el subsuelo. O sea, el subsuelo es de todos los peruanos y el suelo es de la población que lo habita. Ahí hay un serio cuestionamiento donde se tiene que ver como un solo enfoque para que esa población que está en el ámbito de influencia participe y sea beneficiario de esos recursos que va a generar la minería. Tengo que terminar. Le agradezco mucho, señor Gamio, por su participación y señor Arce también. Ojalá, vamos a ver pues qué dicen hoy en la Junta de Portavoces, ¿no? A qué aterrizan, pero francamente... No, pero que dejen de aprovecharse políticamente también, pero porque están con la herida... La izquierda también se aprovecha. O sea, no, la izquierda también polariza. O sea, aquí yo me pongo del lado del señor Gamio. Aquí basta y pónganse primero el Perú por delante, porque la izquierda también usa políticamente. Milagros, yo no generalizo. Cuando generalizamos, sé que hay sectores que son recalcitrantes. Sí, claro. Como el caso del gobernador. Cáceres, ¿no? Hay gente que va a la zona a exacerbar. El presidente? Una falta de respeto total. Y además, pero también el presidente, o sea, no solo hay que ser, sino parecer, ¿no? O sea, lo que dices, lo haces, ¿no? No dices una cosa para las galerías y otra detrás de la puerta, ¿no? O sea, él mismo, ¿te acuerdas cuando, bueno, no puedo tutearlo, ¿se acuerda usted cuando dijo, nunca más cometeré el error de lo que hice con Keiko, de reunirme cuando nadie sabía que se reunía? Bueno, pensamos que nunca más iba a decir cosas detrás de una puerta. Bueno, hoy día otra vez lo ha hecho. Qué difícil es para un político ser coherente. No, no debería ser difícil. Pero justamente por eso, porque no están jugando con el tema de la percepción. Y hay que ser coherente justamente cuando hay problemas tan determinantes como este conflicto de Tía María. Pero nadie le mandó a decir al presidente Vizcarra, hay que buscar un argumento, dame un tiempo. Después ¿Pero por qué otorgó la licencia? Siento que hay una presión de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería. Pero entonces te plantas ante la CONFIEP y dices, no puedo. Planteas alternativas de solución, de diálogo. O sea, no puedes decir, doy licencia y luego retrocedo. Se pueden hacer las cosas mejor, pero cuando nosotros nos hacemos autogol, otros países que compiten en los campos sacan ventaja y nosotros tenemos que pensar en cómo garantizamos el futuro para los jóvenes. Y ese es el tema de fondo. El país así no es gobernable, no es viable. Necesitamos mejor gestión, mejor administración y transparencia. Y todas esas cosas pero transparencia suman. De verdad. No solo para... No es maquillaje, de verdad. Muy bien, transparencia de verdad. Y la situación de Tía María es más compleja el día de hoy que antes de haberle entregado la licencia de construcción. Fíjate los errores que se cometen políticamente y también de parte de la empresa que estuvo presionando. Que no aprende lo que ha sucedido. Sí, pero señor Arce, como usted dice, cuando te presionan, así te pongan una pistola en la cabeza y tú eres coherente, no, pues no. No, y encima tienes el poder, porque tú tienes el poder en el Ejecutivo. Por eso es el error que se comete y al final exponen la propia inversión. Con 14% de presión tributaria, el país es inviable.
mínimo 20%. Y eso no es solamente responsabilidad de la minería. Todos en el Perú tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene que dejemos de sacarnos la vuelta entre peruanos. No podemos seguir siendo piratas de nuestro propio país. Siendo tan informal. Exacto. Bueno, pero eso también es algo que se prometió formalizar y hasta ahora naca la pirinaca. Bueno, muchas gracias, señor Arce, muchas gracias, señor Gama. Tengo que ir a la pausa, ¿no? Ah, ya tengo que ir, no, al pronter, me dice la señora Brenda. Muy bien. 2 militares colombianos han